Y entonces la ola me tragó. La lavadora. Esa es la palabra exacta, porque abajo el mar ruge, sientes un zumbido grave, como un latido enorme que te comprime los oídos. Abrí los ojos bajo el agua y no veía nada más que burbujas blancas, daba vueltas y vueltas sin dirección fija y me di un cabezazo contra el fondo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos del Ser, el podcast de filosofía práctica y crecimiento personal que te invita a vivir con más conciencia, propósito y bienestar. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Ecos del Ser. Os envío un abrazo enorme desde Noruega, tierra de fiordos, montañas y vikingos, donde estaré los próximos 6 meses. Hoy quiero hablar de algo que nos hace temblar, dudar de nosotros mismos y que muchas veces es el mayor reflejo de nuestros temores. Hablo del miedo. Cuando aparece no te avisa, a veces te agarra por los tobillos y te arrastra al fondo del mar cuando menos te lo esperas. Aún recuerdo Pichilemu, Chile. Tenía 16 años, el sol pegaba como una lija caliente en la nuca y la arena se me metía entre los dedos de los pies. El aire olía a una combinación extraña, bloqueador solar de coco vencido, pan con palta envuelto en papel de aluminio y el humo dulzón del escape de una camioneta vieja que nos recogió después de 2 horas haciendo autostop. El hombre que nos llevaba escuchaba un cassette de los Ramones, de esos que sonaban con un montón de aire, como si los hubieran grabado con la puerta abierta. Alguien, no recuerdo bien, gritó desde la parte delantera de la camioneta: ¡Cabros! ¡Vamos para el spot de la punta! Y fuimos, así de simple. Nos dejan a unos kilómetros y empezamos a caminar. Hasta que vimos el mar. Algo muy característico del Pacífico es que puedes oler la sal a muchos kilómetros de distancia. Y cuando ya estás cerca, oyes un rugido grave, constante, roto de vez en cuando como trueno, cuando las olas revientan contra las rocas. Las olas en ese lugar eran unas verdaderas moles de agua. Golpeaban con muchísima fuerza. Aún recuerdo que me puse a mirar el mar. Me até el leash de la tabla de bodyboard a la muñeca, una correa negra con velcro, medio deshilachada, que me daba una seguridad estúpida. Pillé mi tabla, me la puse bajo el brazo y empecé a caminar. Me acerqué a mis amigos que estaban en la orilla. Comienzo a meterme al agua y uno gritó: ¡Enzo! ¡Cuidado con la corriente! Le respondí levantando la mano sin darme la vuelta, un gesto idiota de un crío que se cree inmortal. Me pongo la tabla adelante y empiezo a patalear. El agua estaba helada. Y hablo en serio, ahí el agua es muy fría. Miré hacia abajo, una masa verde oscura. Algo muy característico de ahí. No ves el fondo. Miré hacia la playa y vi a mis amigos convertidos en 2 puntos que se movían sobre la arena. Tragué saliva. Recuerdo ese gesto porque tenía la boca salada. El corazón ya me latía rápido. No era miedo todavía. Era ese cosquilleo previo. Esa alerta que te dice cuidado. Y yo, en lugar de hacer caso, remé hacia adentro con más fuerza. Porque quería demostrar que podía. ¿Demostrarle a quién? No sé, quizás a mí mismo. Me coloqué para tomar una ola y vi que detrás de mí se estaba formando una montaña de agua. No exagero, desde abajo esa masa oscura tapaba el cielo. El horizonte desapareció, el ruido cambió, como si la ola succionara el aire. Pataleé con todas mis fuerzas, pegando el pecho a la tabla, y ya noté que la tabla se me estaba yendo de punta, por no haberla agarrado bien. De repente, mi cuerpo estaba sin control, sentí el golpe de la ola. El morro de la tabla se clavó y el agua me catapultó. Salí volando como si alguien hubiera pateado la tabla desde abajo. No fue una caída de esas bonitas, fue una de esas que pareces esos muñecos que meten dentro de los coches para hacer pruebas de seguridad y los estrellan contra paredes a gran velocidad. Así me sentí. El impacto me arrancó todo el aire del cuerpo, no tuve tiempo de cerrar la boca y el agua me entró por la nariz y la garganta de golpe. Y entonces la ola me tragó. La lavadora. Esa es la palabra exacta, porque abajo el mar ruge, sientes un zumbido grave, como un latido enorme que te comprime los oídos. Abrí los ojos bajo el agua y no veía nada más que burbujas blancas, daba vueltas y vueltas sin dirección fija y me di un cabezazo contra el fondo. El agua me revolcaba como un trapo dentro de un tambor. Me empujaba de un lado a otro, notaba la arena del lecho marino en los codos, en las palmas. Y tuve suerte de darme un cabezazo contra la arena y no contra una roca, porque si no, no lo cuento. Aturdido por el golpe, solo intentaba nadar hacia arriba, salir a la superficie. Y cuando creía que iba a salir, otra corriente me agarraba las piernas y me hundía de nuevo. El leash de la tabla se me enredó en el brazo y me tiraba. Empecé a bracear, a patalear, pero cada movimiento era inútil. Y tragaba agua. Y justo cuando mis brazos dejaron de responder, cuando el cuerpo dijo ya no puedo más,
y me entregué a la corriente, justo en ese instante de rendición absoluta, el mar me soltó. Como si me escupiera. Así, de repente, como quien abre una mano que había estado cerrada, salí a la superficie con arcadas y desesperación escupiendo agua. Tragando aire que me sabía como sangre por el esfuerzo. La luz del sol me dio en los ojos y vi el cielo. Me agarré a la tabla como si fuera el único objeto sólido del universo y salí hasta la orilla, gateando, arañando la arena mojada, y me quedé tirado boca abajo mientras el corazón me golpeaba las costillas, como queriendo escaparse del pecho. Mis amigos se acercaron corriendo. Uno de ellos, el Sebas, llegó primero. Recuerdo sus pies descalzos al lado de mi cara, su voz agitada, un poco temblona, y dice: Hermano, ¿estás bien? Te juro que pensé que te habías ahogado. No salías del agua. Y yo no pude contestar. Solo asentí con la cabeza, un movimiento mínimo mientras seguía escupiendo agua salada. Me quedé mirando al mar, las olas seguían rompiendo con el mismo ritmo, indiferentes, como si nada hubiera pasado. Ese día el Pacífico me dejó una cicatriz en el alma, el miedo al agua que se me incrustó como una astilla en mi interior. Pasé bastantes años sin volverme a meter al mar. Cada vez que algún amigo me decía, vamos a la playa a bañarnos, yo me quedaba en la arena con una excusa cualquiera. Está muy fría, prefiero quedarme aquí, cualquier cosa. Me daba vergüenza explicarlo, porque explicar el pánico es casi tan difícil como sentirlo, y más con esa edad, pero negarlo no me hizo libre. Jung lo explica con mucha claridad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, y yo lo negué durante 10 años. El miedo ignorado no desaparece, se mete dentro y se instala permanentemente en lo más profundo de tu mente. Desde esa región que Jung llama la sombra, es aquello que no queremos ver de nosotros mismos, las partes que nos avergüenzan. Y esa ola de Pichilemu se había convertido en ella, en un fantasma que aparecía cada vez que quería entrar al mar. Cuando llegué a España pensé que muchas cosas de mi pasado ya habían quedado atrás, pero hay cosas que no desaparecen solo porque uno cambia de país, se quedan esperando el momento perfecto para volver. Y el mío seguía teniendo el mismo nombre, el agua. Un día decidí que ya estaba cansado de seguir huyendo. Una expareja me convenció de hacer un bautizo de buceo y pensé que quizás había llegado el momento de enfrentar aquello que durante años me había perseguido. Recuerdo perfectamente la sensación al entrar en aquella escuela de buceo en Lloret de Mar. El olor a neopreno mojado, humedad y sal impregnada en las paredes. Había gente riéndose, preparando equipos, hablando con normalidad, como si respirar debajo del agua fuera la cosa más natural del mundo. A nosotros apenas nos miraron. Nos metieron en una habitación pequeña y uno de los instructores lanzó los neoprenos sobre un banco y dijo: ¿Preparados? Ahí tenéis los neoprenos, ponéoslos. Esto es el regulador. Os lo tenéis que meter en la boca y respiráis. Venga, que nos vamos. Tú y tú vais en la parte trasera de la van y los otros delante. ¡Hala! Eso fue todo. Ni una explicación, ni una conversación, ni una pregunta sobre si alguien tenía miedo o ansiedad. Absolutamente nada. Recuerdo mirar aquel regulador sintiendo una mezcla rara entre adrenalina y terror. Mientras me colocaba el equipo, sentía que el corazón empezaba a latirme más rápido. Intentaba convencerme de que estaba exagerando. No pasa nada. Es solo agua. Todo el mundo lo hace. Pero mi cabeza ya había empezado a ponerse creativa. Llegamos a la orilla y comencé a sudar en frío. Estaba bastante nervioso. Entré al agua intentando aparentar tranquilidad y fui el primero en sumergirme. Todavía puedo recordar el sonido de mi propia respiración dentro del regulador. Ese ruido artificial, fuerte, metálico, como si cada inhalación tuviera eco. Empecé a bajar lentamente y entonces escuché las burbujas del jacket a mi alrededor. Ese sonido fue el detonante. Las burbujas subieron rápidamente frente a mis ojos, rozándome la cara mientras descendía. Y fue en ese momento que volví a Pichilemu. Los fantasmas aparecieron en ese maldito momento. Fue instantáneo. Comencé a paranoiarme. No respiraba bien. Sentía los pulmones comprimidos, como si el agua estuviera aplastándome el pecho. Intentaba inhalar profundamente, pero cada respiración me parecía insuficiente. Cuando más escuchaba las burbujas del jacket escapando a mi alrededor, más sentía que quería salir. Y entonces apareció ese pensamiento: me voy a ahogar. Ese pensamiento que cuando entra en tu cabeza ya no te deja pensar en nada más. Miré hacia arriba desesperado buscando la superficie. Intenté subir. Quería salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba escapar. Pero en vez de tranquilizarme, uno de los instructores me agarró e intentó volver a hundirme. Ahí exploté. El miedo se convirtió en rabia. Le lanzó un puñetazo al cabrón debajo del agua mientras intentaba quitármelo de encima. Recuerdo que lo quería matar y comencé a perder el control. Apareció otro instructor
Vi cómo le hacía gestos al primero, claramente enfadado, y finalmente me sacó fuera. Cuando salí del agua, me quitó el regulador y empecé a respirar desesperadamente, mientras sentía una mezcla horrible de vergüenza, rabia e impotencia. Ese día pensé que había vivido una de las peores experiencias de mi vida, pero con el tiempo entendí algo importante. El problema no era el mar, ni el buceo. El problema era que había intentado enfrentar uno de mis mayores miedos en manos equivocadas. Y aún así, algo dentro de mí no quería rendirse. Pasaron unos meses hasta que un día, sin pensarlo demasiado, entré en una tienda y compré un neopreno, un cinturón, 6 kilos de peso y una máscara de apnea. Sin instructores, sin presión, solo yo y el mar. Fui solo a la playa. Recuerdo aquella primera vez perfectamente. El viento golpeaba mi cara y el cielo gris hacía que el océano pareciera infinito. Caminé lentamente hacia adentro, mientras sentía como cada paso removía otra vez el miedo que llevaba años escondido. La primera sesión ni siquiera usé pesos. Solo intentaba entrar al agua y mantener la calma. Pero la paranoia volvió. Cada vez que metía la cabeza bajo el agua sentía que el corazón se aceleraba. Mi mente imaginaba cosas horribles, me faltaba el aire, incluso estando en superficie. Y aún así me quedé, horas respirando, entrando y saliendo, una y otra vez. Hasta que poco a poco mi cuerpo empezó a entender algo que mi mente había olvidado hace años. No estaba en peligro. Con los meses empecé a obsesionarme con aprender. Busqué técnicas de respiración, compensación, relajación y control mental. Antes de entrar al agua muchas veces me sentaba solo en silencio mirando el mar y meditaba durante varios minutos. Aprendí a escuchar mi respiración, a bajar mis pulsaciones, a controlar el miedo antes de que él me controlara a mí. Y un día ocurrió algo increíble. Dejé de luchar contra el agua, empecé a fluir con ella. Comencé a bajar cada vez más profundo. 2, 5, 10 metros, luego 12 y 15, que fue mi récord. 2 minutos bajo el agua parecían imposibles hace años atrás. Y ahora estaba allí, abajo, en silencio absoluto, sintiendo una paz que jamás había experimentado en la superficie. Porque debajo del agua todo cambia. No escuchas el mundo, solo te escuchas a ti mismo, sientes tu cuerpo, tu corazón, tu respiración y te enfrentas a tus propios pensamientos. Y ahí abajo entendí algo que jamás olvidaré. El verdadero enemigo nunca había sido el océano. Era mi propia mente. Había momentos en los que miraba hacia arriba y veía las siluetas de las personas nadando sobre mí mientras yo permanecía quieto en el fondo. La luz atravesando el agua parecía moverse en cámara lenta y por primera vez en muchísimos años me sentía libre. Pequeño, pero libre. La apnea terminó convirtiéndose en una de las cosas que más amaba hacer. Verano, invierno, me daba igual. Cada inmersión era una conversación conmigo mismo, y cuanto más profundo bajaba en el agua, más sentía que también estaba saliendo de un lugar oscuro dentro de mí. Porque al final entendí algo muy simple: el miedo nunca desaparece del todo, nunca, pero llega un momento en el que decides dejar de huir. Y cuando haces eso, cuando te atreves a mirar de frente aquello que te paraliza, descubres que muchas veces el límite no estaba en el mundo, sino en tu propia mente. A veces creemos que ser valiente significa no tener miedo, pero no. Ser valiente es temblar, sentir que el corazón se acelera, pensar que no puedes y aún así avanzar. Yo no vencí el miedo el día que bajé 15 metros. Lo vencí el día que decidí volver a entrar al agua después de haber salido roto de ella. Así pasaron los años y comencé a pasar mi tiempo en la naturaleza practicando distintos deportes. Y hay un momento que se me quedó grabado en la memoria. Hace unos 10 años atrás, en invierno, nos fuimos a la montaña del Montseny, al norte de Barcelona, con mi amigo Carlos, el psicólogo que nos acompaña en el podcast. Decidimos hacer una ruta que en verano es una clásica para senderistas con experiencia, els Castellets, una ruta que es bastante expuesta en algunas partes, y en invierno la gente con 2 dedos de frente no va, porque las placas de hielo convierten la ruta en una trampa mortal. Nosotros, con sobreconfianza, decidimos ir. Recuerdo el silencio de la montaña y la nieve. Carlos llevaba su equipo, botas de alpinismo con crampones, un piolet técnico y casco. Yo iba con botas de nieve, de esas bastante malas que te compras en el Decathlon. Tenía ropa térmica, sí, pero sin crampones, sin piolet, sin cuerdas, nada. 0 sistemas de seguridad. La mochila con un bocadillo de tortilla y una botella de agua medio congelada. Empezamos a subir una pendiente suave con nieve polvo que crujía bajo los pies, pero de repente el camino se empinó hasta casi ser vertical. Una pared de roca y hielo marrón. Carlos picaba con el piolet, apoyaba y subía con una fluidez que yo intentaba imitar. Y comenzamos a subir, cada vez más alto, hasta que llegó un momento que escalábamos sobre las nubes. Y no es una metáfora, realmente veíamos las nubes bajo nosotros. Estábamos a unos 1500 metros de altura. Llegué a una repisa, un escalón de medio metro de ancho muy expuesto. A mi izquierda, el vacío.
Veía a lo lejos un bosque de pinos enanos que desde arriba parecían mondadientes clavados en una maqueta. Era un paisaje precioso, de una belleza que te encogía el estómago. Carlos seguía subiendo, ya unos cuantos metros por encima de mí, y entonces me vi sobre una placa de hielo, un espejo transparente, puro hielo cristalizado, resbaloso como el vidrio mojado. Si me movía lo más mínimo, saldría volando. Me quedé paralizado, mis piernas se bloquearon. Dejé de notar los dedos por el hormigueo que se me vino de golpe y un frío helado me subía por la columna vertebral. El corazón me latía a 1000 por hora. Ahí fue cuando me congelé y me quedé completamente quieto. Recuerdo que mi primera reacción fue no moverme ni un centímetro, respirar hondo y tranquilizarme, porque vi claro que si lo hacía era lo último que haría. Y entonces subió desde el estómago una mezcla de terror y de rabia contra mí mismo por haber subido sin equipo, por haber subestimado la montaña. Abrí la boca y grité: ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ayuda! Con una voz que no reconocí, más aguda, rota por el pánico, que sonaba como si me hubieran pateado los huevos. Ahí fue cuando dije: ¡Carlos! ¡Baja! ¡No puedo moverme! ¡Que me mato! Vio mi postura y sin decir una sola palabra empezó a descender. Bajaba con movimientos lentos, quirúrgicos, clavando el piolet con una precisión que yo admiraba incluso en ese momento. Mientras tanto, yo no podía apartar la vista de la placa. Los segundos parecían horas. Pensaba en mis botas, en lo absurdamente inútiles que eran. Me dije a mí mismo: si salgo de esta, no vuelvo a hacer una estupidez como esta nunca más. Carlos llegó a mi altura, me alcanzó la punta de su piolet, lo agarré y salí de ahí. Él me dice: agárrate de mi brazo, y di un tirón seco. Salí de la repisa. Tardamos una eternidad en alcanzar un tramo seguro, en caminar hacia la cima para bajar, y como solía pasar después de hablar de lo que pasó, nos reímos de lo estúpido que fui. Esa es nuestra manera de quitar tensión. Aquella noche en el coche de vuelta, Carlos me dijo: hermano, hoy casi te mataste. Y yo le respondí: lo sé, nunca más hago una estupidez como esta. Ese día la montaña me enseñó otra lección: nunca la subestimes. El abismo frío, la caída segura. Pero lo curioso es que esa experiencia, en lugar de sumar otro trauma, empezó a encajar un rompecabezas que aún no entendía. Porque enfrentar ese terror y sobrevivir cambió algo en mi mecánica interior. Me volví más serio conmigo mismo, pero también más consciente de mi fragilidad. Empecé a darme cuenta que el miedo, si lo miras de frente, te muestra cómo reaccionar ante él, ya que después de vivir muchas situaciones como esta, he podido aprender a pensar en frío. Lo primero es que cuando viene el terror, me relajo, para no entrar en pánico. Solo me centro en mi respiración para mantener la calma, tener mi ritmo cardíaco a raya y mi mente controlada para analizar la situación y buscar una solución de manera consciente y no desde el miedo. Es como que automáticamente mi mente presenta distintas alternativas y decido rápidamente cuál es la opción más segura. Y aprendí a entender que en esos momentos debo ignorar mi imaginación por completo. Nuestra mente es tremendamente fatalista y nos lleva siempre al peor escenario. Si la situación es muy extrema, a veces va bien desviar la atención, por ejemplo, en inhalar y exhalar profundamente. Obviamente cuando puedes, porque hay otros momentos que tienes segundos para actuar, y a veces ni siquiera eso. Y ahí es cuando entra el sentido primitivo de la supervivencia. Y lo mejor que puedes hacer es actuar. Hacer lo que sea, pero hacer algo y no congelarte, porque a veces de eso depende tu vida. Lao Tzu, el filósofo, lo resumió hace más de 2000 años en una sola frase: el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Meses después de lo del Montseny, la vida nos puso a Carlos y a mí en otra situación bastante complicada. Esta vez en el mar. Era a principios de verano, en una cala de la Costa Brava. Íbamos a practicar apnea con un amigo más, el Eric. Estábamos mar adentro, a unos 200 metros de la playa, cerca de una zona donde suelen haber cuevas submarinas y rocas. El agua estaba muy tranquila, como una piscina. Nos sumergíamos y subíamos a la superficie. Bajo el agua había un silencio absoluto, solo interrumpido por el latido de mi corazón y la presión del agua, que es un sonido muy característico que no sabría ni cómo explicar. Veía el sol reflejarse en la arena del fondo, los bancos de peces pequeños moviéndose alrededor. Todo era paz, hasta que en menos de 5 minutos el cielo se puso negro. Una cortina de lluvia bastante fuerte, de tormenta de verano, apareció de golpe mientras flotábamos en superficie. El mar se picó muy fuerte. La corriente nos empezó a mover y empezaron a aparecer olas cada vez más grandes, que nos empujaban en todas direcciones. Ahí fue cuando intenté ver cuál era la mejor opción para salir de ahí con el menor peligro e intentar no luchar contra el mar, porque eso es una batalla perdida.
En esos momentos, lo único que puedes hacer es adaptarte y tratar de buscar una solución. Levanté la cabeza entre ola y ola y señalé hacia la derecha y les dije, mejor salimos por la otra playa, que aquí nos revientan las rocas. Mis 2 amigos me dijeron que sí, que me seguían. Empezamos a nadar. Cada brazada un esfuerzo doble por el oleaje que caía sobre nosotros. De repente me giré para controlar que todos estábamos bien. Eric estaba bastante cerca de mí, pero Carlos estaba a unos 10 metros y noté algo raro. ¡Eric! ¡Algo pasa con el vato! Su cabeza se hundía más de lo normal, braceaba sin ritmo, como un robot descoordinado. ¡Tengo que ir a verlo! Me acerqué rápido, la máscara le colgaba del cuello, tenía mirada de pánico puro, esa que yo había tenido en Pichilemu, y tragaba un montón de agua. Me acerqué a él y le grité, ¡Carlos! ¡La máscara! ¡Ponte la máscara! pero no reaccionaba, estaba ido por la situación. Me puse a su lado, se la puse y le dije, ahora respira, despacio, intenta tranquilizarte. Hice que se pusiera de espalda, lo agarré del antebrazo y empecé a nadar hacia la orilla tirando de él. Cada ola que nos pasaba por encima me recordaba a Pichilemu, pero esta vez no tenía tiempo para tener miedo. Porque yo no podía permitir que él se ahogara, no podía. Al final llegamos a la orilla, de rodillas jadeando, bastante cansados. Nos miramos sin hablar, bastante asustados. Y en esa mirada silenciosa se forjó un lazo que no necesita palabras. Meses antes él me había salvado de la vida en la montaña, ahora yo se la salvaba en el agua. El cierre de un círculo perfecto, un hilo que nos conectará para toda la vida, que no se ve, pero que sabes que existe. Una conexión que se construye solo en situaciones como esta. Albert Camus escribió una frase que se me quedó grabada. En medio del invierno aprendí que había en mí un verano invencible. Cuando yo nadaba arrastrando a Carlos hacia la playa, no estaba siendo valiente en el sentido épico de la palabra. Estaba simplemente negándome a que el mar ganara otra batalla. Y esa negativa, ese no, ya era una victoria. Porque el miedo no es un enemigo que debas destruir, es una brújula. Señala exactamente aquello que te importa, lo que te hace humano. Te recuerda que hay algo en juego que valoras profundamente. Tus amigos, la vida, el amor, la seguridad de quien amas e incluso a ti mismo. La vida es demasiado breve para permitir que se convierta en una barrera entre tú y las cosas que realmente importan. Porque si no lo enfrentas, terminarás viviendo en una condena silenciosa que tú mismo elegiste sostener. Muchas veces, aquello que hoy no haces por temor, mañana puede transformarse en arrepentimiento. Y no hablo solo de situaciones de vida o muerte, hablo de decirle a alguien algo importante, de atreverte a hacer eso que siempre quisiste hacer y no hiciste por el qué dirán, o por cualquiera de esos pretextos limitantes que te repites una y otra vez, cada vez que estás frente a una decisión importante, frente a algo que realmente vale la pena, porque la mayoría de las veces las cosas más importantes están fuera de tu zona de confort. Todo el mundo habla de superar el miedo, de vencerlo, y la realidad es que nadie te habla con sinceridad de lo que pasa después de que lo enfrentas. Que no hay fuegos artificiales, no suena ninguna música épica y que simplemente te vuelves diferente. Porque no es un obstáculo que desaparece una vez lo superas. Es un compañero de viaje que aparece sin ser invitado y nunca pide permiso para estar contigo. Siempre estará ahí, de una forma u otra. Por eso, la verdadera pregunta nunca ha sido cómo eliminarlo, sino que cuando llegue el momento decisivo, ¿quién tomará el control? ¿Tú o él? Ecos del Ser, tu podcast favorito de crecimiento personal. Los verdaderos superhéroes no vuelan, no lanzan telarañas y no tienen superfuerza, pero están ahí fuera, inspirando al mundo y son completamente anónimos. En esta sección escuchamos sus historias. Esto es Los héroes no tienen capa. Hoy me acompaña un hombre con un gran carisma y un gran don para conectar con las personas. Gerard Sonrius, presentador de televisión, músico y payaso. Bienvenido, Gerard. ¿Cómo estás? Encantado de formar parte de tu proyecto, al que admiro y desde el que sigo y me alimenta cada semana. Feliz de empezar esto contigo, que no sé dónde nos llevará. Me gustaría que nos contaras tu historia desde el inicio. ¿Cómo empiezas en el mundo del arte y la comunicación? Qué pregunta la tuya. Mi camino en el mundo de la comunicación empieza, digamos, desde el primer suspiro de mi existencia. Quiero decir que justo al nacer me encontré una cámara de televisión pilotada por mi padre, quien estaba inmortalizando ese momento íntimo con su cámara. Justo en ese momento mi padre estaba empezando un proyecto de televisión local.
Me gusta decir que cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi padre estaba gestando este proyecto y yo nací en febrero del 88 y la televisión, entonces Tele Platja d'Aro, nació en agosto del 88. Entonces ha sido como mi hermana pequeña, ha sido como el escenario, el contexto con el que me he criado junto a la escuela y a partir de ahí pues siempre he ido como intentando poder aportar algún granito de arena, ¿no? Creciendo al lado de periodistas, de cámaras, de gente un poco del espectáculo y siempre pues con esa sensación de que en algún momento tendré mi momento pues para poder aportar algo. No selecciono el periodismo, me gusta más el entretenimiento y a partir de ahí pues decido estudiar educación social. Porque en la televisión hay dos momentos, sobre todo el primero, a mí me gustaba mucho dibujar de pequeñito, era como el pasatiempo que tenía antes de que mis padres dijeran que nos íbamos a casa. Y en quinto de primaria llega la clase de música donde llega la flauta a los hogares de la gente, la flauta dulce, ese instrumento que para muchos padres es infernal. Yo descubrí que tenía una facilidad para este instrumento. De la misma manera que tú para silbar una canción no necesitas conocer las notas que estás ejecutando, pues a mí con los dedos y la flauta me pasaba que me iban solos. Entonces, allí dentro de la televisión, con 10 años, cuando el plató insonorizado quedaba libre, yo allí encontraba mi momento, siempre y cuando hubiera terminado mis deberes, para poder encerrarme allí y empezar pues a tocar lo que, pues no sé qué canciones. Sí, me acuerdo qué canción. Entonces era la canción del Titanic. La película de Leonardo DiCaprio lo petaba muy fuerte entonces. Y entonces pues sí, a la que mi camino de la escuela ya pasaba a casa, me acuerdo que tenía que aprovechar ese tiempo siempre para hacer los deberes y tocar antes de que llegaran mis padres. Pero bueno, esto es ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo llegaste a esta faceta artística que tienes tú? Porque no solamente eres un presentador de televisión, sino que al mismo tiempo también eres músico y también eres payaso, aunque ya se ve un poco. ¿Sabes qué? Sí. Mira, lo de payaso me llegó muy fuerte en segundo de carrera, pero a lo largo de mi escolarización payaso era un mote, una etiqueta, si quieres un insulto, todo dependía un poco del tono con el que iba y no siempre era el mismo. Payaso ya era una manera en que me definían, pero yo no había aún convertido esa definición en un sentimiento. Y fue una vez cuando, la primera vez que trabajé con niños, hubo una monitora que me decía muchas veces: eres muy payaso, eres muy payaso, ¿eh? Y una vez me acuerdo que llegué al mediodía en casa y busqué cursos de payaso. Y ese curso que hice en un fin de semana intensivo me cambió mi propia mirada de mi propia experiencia y empecé a aceptar, podríamos decirlo de otra manera más banal, ¿no? Salí del armario como payaso, era como algo que quizás veía la mayoría, yo pues quizás no lo veía o no estaba preparado como para vivirlo al 100% con cada uno de mis poros de la piel. Y fue una gran experiencia y fue un gran cambio. Me acuerdo el primer día de clase nos dijeron: para mañana tenéis que venir al curso desde casa con la nariz puesta. Y a mí ese ejercicio realmente me cambió la vida porque no se quedó en ese día. A partir de ese día, cada día me ponía la nariz
y experimentaba, ¿no? También tenía 19 años, para mí haberme gastado 300 euros para un curso de fin de semana era mucho y necesitaba canalizarlo, y a la vez lo gozaba muchísimo, el estar en un sitio cerrado, simplemente jugando a mirar a la gente con ganas de jugar y sobre todo sin pedir dinero a cambio, ¿no? Era simplemente, para mí era una práctica, un ejercicio que fue arrelando y que fue dando sus frutos. En un momento a una compañera mía de la universidad estaba haciendo vela con personas con discapacidades, y los de TV3, que eran los que estaban haciendo el reportaje, le preguntaron, para buscar como una paridad, ¿no conocerías a un chico de tu carrera que tenga como un hobby curioso? Y ella pues les dio mi nombre, les dijo que estaba haciendo el payaso en el metro, y a ellos les interesó muchísimo, y al final no hicieron un reportaje con nosotros dos, sino que cada uno tuvo su propio reportaje, y a mí de repente me empezó a ver mucha gente que yo había dejado aquí en Girona antes de mudarme a Barcelona, y de repente pues no sé, corrió la noticia y no sabía que estabas haciendo de payaso. Siempre había sido un poco payaso. Y nada, fue como un no sé, noté como de repente el universo confabulaba para que todo me fuera bien. Una mujer también vio, que no conocía, una mujer vio ese reportaje. Una mujer que había sido una niña muy enferma a lo largo de los años y que, siendo mayor, decidió montar una asociación de payasos voluntarios de hospital, y al ver el reportaje se quiso poner en contacto conmigo y me ofreció poder empezar a hacer de payaso. Y justo cuando me llamó, al cabo de una semana se hacía un curso de payasos de hospital, o sea que todo me llevaba allí. Ahora, hablando de algo un poco más profundo, ¿cuál es tu manera de ver o afrontar la vida hoy mismo? Estos últimos años he podido convivir con no solo las luces que quizás puedas recordar de mí, sino también conviviendo con la oscuridad de momentos que cuesta a veces digerir, ¿no? en la vida. Sí que en los últimos 15 años me he dedicado mucho a escribir, porque como una persona como yo, muy extrovertida y muy comunicadora, también necesito en su momento poder parar, poder vaciar, y sobre todo conocí un libro que se llama El Camino del Artista, que lo recomiendo muchísimo, en el que un ejercicio era cada mañana empezar a escribir automáticamente 2 hojas, por delante y por detrás. Y eso me ayudó muchísimo, sobre todo a tomar conciencia que muchas veces hay pensamientos y sentimientos que se estancan, se lían, como unos auriculares que dejas en la mochila y que toman vida y se empiezan a llenar de nudos. Y estos nudos van apareciendo en diferentes momentos de tu día si no eres capaz de afrontarlos quizás contigo mismo y en el vacío y el precipicio de un folio en blanco. Para empezar, pues es escribir no con intención de hacer arte, ni para entretener, ni para divertir, ni para tampoco poner triste a nadie, ¿no? Pero sí que necesitaba, después de mucho tiempo de andar por las alturas como un Joker despreocupado, de repente fue como te toca mirar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y fue gracias a este libro que empecé el gusto de escribir, sobre todo porque no tenía que publicarse en ningún sitio. Y luego empecé a escribir poesía, tanto cuando estaba contento como cuando no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Y llevo como 9 años y pico intentando publicar un libro, pero es un libro en el que celebro la vida, celebro el amor,
los desamores y el humor, ¿no? Porque dicen que un drama con el tiempo se vuelve comedia. No sé si lo decía Chaplin o quién lo decía. Y bueno, durante mucho tiempo el escribir este libro me ha motivado muchísimo a levantarme a ese punto del decir todo lo que he vivido me sirve para mí, pero creo que puede servir a gente, ¿no? Y hay escritos desde la herida o desde la hemorragia, que el título es como la gasa o la tirita que me puse ese día y que quedó impregnada, pero también hay escritos con la perspectiva del tiempo, ¿no? Y eso creo que me da un punto que, más allá de todo el espectáculo, el concierto, el programa de televisión que tiene su inicio y su final, me gustaría mucho poder regalarle al mundo este fruto, que son muchas semillas que me gustaría poder compartir y que, bueno, ya te digo, a ver si en la próxima entrevista te puedo decir que ya lo tengo publicado. Mientras tanto, lo que hice fue musicar la mayoría de estos poemas y son las canciones que a día de hoy estoy cantando y estoy compartiendo en mis conciertos. Entonces intento no reírme de mí, pero humanizar y poder ponerlo en sus píndolas. Bueno, un poco como haces tú con este Ecos del Ser, ¿no? Como con cada capítulo, con cada intención, como lo vas montando, pues intentando ver esto, ¿no? La magia al final de poder haber escrito, pero sobre todo el poder haber vivido, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo, ya me callo. Mi abuela me decía... Eso lo cuento en el libro, ¿eh? Eso, de hecho, es parte del prólogo. Mi abuela me decía, ay, Gerard, es que has tenido tanta mala suerte en el amor. Y yo le decía, abuela, he tenido la suerte de tener mala suerte. Y gracias a ello, pues, no sé, mala suerte en el amor quizás podría ser, pues, no sé, que no tuviera la capacidad de amar o de quedar seducido por alguien, o que yo no hubiera llegado a despertar interés en nadie. Eso quizás sí que me lo consideraría como mala suerte, ¿no? Pero el haber tenido diferentes parejas, diferentes intentos que no hayan fructiferado, pues he intentado de todo ello pues celebrar cada una de ellas, cada una de estas relaciones, con lo bueno y con lo malo, y bueno, pues hay quien, pase lo que pase, puede considerar una relación un fracaso, o hay quien lo puede considerar aquello como decir, mira, estuvo bien lo que tuvo que estar bien y ya está, ¿no? Y la vida sigue. Bueno, yo creo que muchas veces eso es parte necesaria de la vida, que a veces tenemos que vivir malas situaciones para realmente ser más conscientes de lo afortunados que somos en otras. Pero perdona, un pequeño apunte, a quien le toque. Porque también entiendo que no todos hemos venido a lo mismo, a este plano, y hay quien le tocará líneas rectas, hay quien le tocará curva tras curva, y hay quien le tocará montañas rusas de para arriba para abajo. O que diga, mira, es que me he pasado 40 años tranquilamente, ¿qué me está pasando ahora, no? No todos hemos venido a lo mismo y tan... no sé. Había uno que me decía, yo he tenido la mala suerte de enamorarme de la primera persona que me gustó y llevo toda la vida con ella. ¿Esto es suerte o mala suerte? Pues depende. Y a veces si piensas que la mitad del mundo quiere lo que tiene la otra mitad del mundo, pues bueno. En todo caso, que la vida es mágica, misteriosa, y a ver qué nos depara, porque sabemos lo que hemos vivido, pero no sabemos lo que nos espera, ¿eh? Y tanto, porque la vida da muchas vueltas. Bueno, alrededor del año 2015, más de 850.000 refugiados cruzaron desde Turquía hacia Grecia, principalmente sirios huyendo de la guerra. Fue un momento que sacudió a toda Europa. Mucha gente miraba desde lejos y otros decidieron hacer algo, y tú fuiste uno de ellos. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque no es algo que hace todo el mundo. Yo vi a unos amigos payasos que se habían ido meses antes y me fascinó. Lo vi a través de Facebook, pero de repente era como si una parte de mí necesitara saber qué
qué estaban haciendo, ¿no? Como esperar nuevas publicaciones, esperar que me contestaran cómo lo estaban viviendo y demás. Decidí irme con la furgoneta para allá. Lo comuniqué, me acuerdo, un domingo haciendo una paella en casa de unos amigos, que había gente que tampoco conocía, y allí había un bombero que también se iba para allí, que formaba parte de Emergencias y Rescates de Cataluña. Iban a hacer un proyecto en el que cada día repartirían 1.000 euros de comida comprada en los mercados de allí, y de repente fue como, ostras, genial, podrías venir con nosotros, porque cuando llegamos a un campo de refugiados, llegamos con el camión, tenemos que montar unas vallas, el sistema de repartimiento, de repente es como la única atracción que hay allí, y entre los que están para hacer la cola y para recoger el alimento más los demás, nos puedes ir muy bien que mientras esto suceda tú puedas estar pues canalizando a otro tipo de atención y que trabajemos codo con codo, ¿no? Que de repente encontré a la persona que necesitaba encontrar. Sí que, por otro lado, mis amigos payasos habían ido con la asociación Contaminando Sonrisas, pero no llegué a tiempo como para unirme a ellos, pero ya te digo, de repente, pues antes de salir, una asociación pro refugiados también me dieron muchísimos medicamentos, muchísima ropa, y el hecho de ir yo con mi propia furgoneta hacia allí, pues eso lo valida. Sí que cuando llegué a la frontera de Grecia fue bastante curioso al inspeccionarme la furgoneta, cómo tenía que justificar todos esos medicamentos, ¿no? Pero sí, dije que era por la causa y me dejaron pasar. Pero sí. Fue toda una experiencia el salir de mi país para ir a otro país con gente de otro país para hacerles reír. Y no solo eso. Aparte de espectáculos, me propuse hacer talleres de circo, talleres de malabares, enseñar a hacer funcionar 3 pelotas, gente de todas las edades. Poder estar practicando, poder tener un algo para hacer de esa situación un poco diferente, ¿no? Quizás cortar un poco la tensión entre esa situación tan grave y tan cruda como es de huir de una guerra, y que tú puedas llegar allí y de cierta manera puedas hacer reír a la gente, y al hacer un taller pudieran desconectar de esa realidad que estaban viviendo. Que no hay que olvidar que esa gente estaban huyendo de una guerra, y quizás ese gesto tan sencillo, que quizás para muchos no significa nada, y daba un poco más de esperanza en ese momento. Totalmente. Mira, yo el tema de los refugiados no lo tenía estudiado. Fue una corazonada, fue como verlo, sentirlo, y lo que me encontré allí, muchísimos voluntarios y de todo tipo, te ayuda a tener fe en la humanidad, que es importante, ¿eh? Porque si solo ves las noticias o te guías por redes sociales, uno va perdiendo esto, un poco la fe en el buenismo de la gente. Pero claro, muchos voluntarios, ¿no?, te empiezan a decir, ¿no?, en cuántos puntos del mundo hay situaciones en los que viven personas que no pueden volver a su país y no saben dónde irán. Y fue allí donde fui tomando conciencia de este problema mundial, que no era solo allí, ¿no? Yo en un campo me encontré en que casi no me dejan actuar. Es más, casi por querer actuar, decían como que quizás no entraba la comida, ¿no? Fue como esto por un general o un... Bueno, no sé. Era como muchas realidades, ¿no? Ellos estaban en contra de que tú actuaras. ¿Por qué pasa esa situación? Y bueno, pues había campos y campos, y había pues algunos que estaban más militarizados y otros menos. Ese lo estaba más. Y había pues algún general o alguien pues que quería poder liderar, o que no se le escapara nada de lo que entraba ni de lo que salía, ¿no? Y entonces, pues quizás la última vez que habían ido los bomberos a repartir, pues no había payaso, y de repente había payaso, y
y que eso no se le hubiera comunicado o no lo sé, porque también me hablaba en griego. Pero yo allí entendí una lección muy importante, y era que los militares también necesitaban reír. Entendí que eran posiciones diferentes. Seguramente ellos dormían mejor por las noches porque deberían tener una habitación o un hotel, pero también formaban parte de aquel mundo en pausa, ¿no? Quizás nadie quería estar allí por gusto, y eso me dio una gran lección también como para tenerlos en cuenta. Ahora bien, ir vestido de payaso quizás te puede hacer un poco de... ya no como tu personaje, sino como persona, ¿no? El intentar hacer reír sin pensar o que puedan interpretar que te estás riendo de ellos, ¿no? Es ese punto de yo quiero reírme con ellos, pero mi intención me la sé yo. Todo se demuestra en cada paso, en cada acción, y bueno, sí que había un poco de miedo de qué va a pasar y si me detienen, ¿no? Cuando pasó esa situación, no recuerdo bien de dónde venía y me fui a vivir a Girona. Allí compartí piso con 2 personas y uno de ellos era refugiado sirio. Había llegado a España y con el tiempo me contó un poco de su historia. Lo que recuerdo de él es que era una de esas personas que siempre tienen una sonrisa en la cara. Un día me contó que una noche él estaba en casa con su familia y entró el ISIS y les dispararon a todos delante de él. Y lo que más me impactó de todo esto es que él en ningún momento se echó a morir, sino que a pesar de esa situación siguió adelante y pudo comenzar una nueva vida en Cataluña. Cuando uno oye algo así, es como un cubo de agua fría que te hace darte cuenta de lo afortunados que somos y de que a veces nos quejamos por cosas insignificantes mientras otros viven cosas horribles. Tú que estuviste ahí en el campo de refugiados, seguro que escuchaste muchísimas historias. ¿Cuál fue la mayor lección que te llevaste de allí al compartir con los refugiados sirios? Muchísimas. Decías, ¿no? El valorar lo que tienes. Hay muchas cosas, pero por ejemplo en ese momento el contexto histórico que estábamos viviendo en Cataluña y en España era el proceso de independencia de Cataluña, ¿no? Y había mucha gente que era como no me gusta que ponga España en mi pasaporte, ¿no? Y de repente veías, ¿no? Como qué lotería es el nacer en un sitio o en otro, y que de repente, porque en un papel ponga una cosa o ponga otra, yo tenga la libertad de moverme libremente por donde quiera y tú no. Wow, eso es que aún me cuesta, ¿eh? Y a la vez también, por ejemplo, ¿no? Conocí el caso de... Mira, ¿tú has visto la película de La vida es bella? Sí, tanto. Había en uno de los campos al que solía ir con más frecuencia, era el campo de ECO. Allí uno de los niños que flipaba mucho conmigo me quiso presentar a su padre. Y conocí a su padre. Yo no entendía el porqué, pero cuando lo vi me di cuenta que yo creo que es la persona a la que físicamente quizás me he parecido más, ¿no? Éramos no separados al nacer, ¿no? Pero nos parecíamos muchísimo. Y bueno, era el barbero del campo, de ese campo, y el tío se ofreció a afeitarme con unos hilos. Era espectacular. Y nos hicimos amigos, y al cabo de unos días él me contó que había caído una bomba y había matado a su mujer, que esto le había partido el corazón y le había quitado las ganas de vivir, pero a la vez pues tenía ese niño rubio que se parecía muchísimo al niño de La vida es bella. Y un día él me pidió que le diera mi DNI, si le podía dar mi DNI.
porque como nos parecíamos tanto, pero claro, yo allí le vi como la oportunidad de hackear el sistema, el poder salir de esa situación, pero había un pequeño detalle que quizás no había tenido en cuenta, y es que si él se iba con mi DNI, ¿qué pasaba con su hijo? Y al decírselo vi su cara, vi como de toma de tierra, de aceptar la realidad, como de desengaño, ¿no? Como el último tren se me va. Y lo siguiente que supe de él, la próxima vez que fui a ese campo, pregunté por él, no estaba en ningún sitio, no entendía bien lo que me decían hasta que me tradujeron y me dijeron que se había intentado quitar la vida comiendo que se había intoxicado adrede. Me fui al hospital donde lo tenían ingresado. Yo llevaba una barba bastante grande. No he dicho esto, quizás puede ayudar a contextualizar al oyente. Y me acuerdo que al principio en el hospital se pensaban que yo era sirio. Y una gran lucha como para que me dejaran llegar a él, porque estaba en una planta como de, intento de suicidio. Estaban como en una... Es que los nombres estaban en alfabeto griego y inglés, y como comprenderás, mi memoria visual no da para tanto. Pero pude llegar a él. Y en ese tiempo tampoco estaba la IA. no había la IA tampoco, ¿no? Pero pude hablar con él y le di 50 euros, porque era todo lo que tenía en ese momento. No le di el DNI. Era como intentar dar esperanza, era como tienes que luchar por tu hijo, y aparte de los 50 euros le regalé una nariz de payaso, como intentar decir, si eres lo más parecido a mí aquí, intenta luchar por ti y sobre todo por tu hijo, ¿no? Que claro, entre la acción de pedirme el DNI y el de quitarse por en medio, quizás no lo estaba teniendo mucho. Para él, la bomba que le cayó a su mujer, él lo decía, que le destruyó la vida, ¿no? ¿Y cómo intentas mediar con eso, no? Y sobre todo cuando ya nos íbamos, ¿no? Cuando nos íbamos, yo creo que tuve la suerte de poder volver en furgoneta, que no... Mucha gente con las que conocíamos de estar en los campos de refugiados cogían un avión, y claro, es que en menos de 5 horas pasaban de un sitio a volver a la normalidad completamente de Barcelona. El poder estar casi una semana volviendo tranquilamente en furgoneta era una manera de ir como tomando conciencia y de decir, pues mira, voy a tener que sentirme afortunado por muchísimas más de las cosas por las que ya me sentía, y ya me lo iba recordando a diario, ¿no? Pero wow. En el capítulo de hoy he estado hablando de lo que significa el miedo y cómo personalmente me ha marcado en muchísimas situaciones de mi vida. ¿Tienes algún miedo que esté aún presente en tu vida? A mí, tío, me daría muchísimo miedo morirme antes de poder publicar todo lo que estoy cocinando a fuego lento durante tanto tiempo, ¿no? Sería como un fracaso bestial, sería como mierda, tengo que reencarnarme, y no solo eso, sino tengo que chuparme otra vez todo el karma como para poder publicar un libro que esté tan vivo como todo lo que he vivido, ¿no? Y a veces me da vértigo, ¿no? Porque es muy vivencial, me expongo bastante, pero a la vez siento que tengo que hacer esto. Las personas que me han leído la carta astral siempre era como, este es tu destino, ¿no? No has vivido una vida fácil porque sí. Y tienes que comer mierda, tienes que digerirla, tienes que hacerte un gourmet deluxe, y a partir de ahí transformar tu experiencia en conocimiento para los demás, ¿no? Y fue como, es que es parte de lo que estoy haciendo, ¿no? El convertirlo en comunicar a través del arte, ¿no? Y era como cerrar el círculo, ¿no? Que me preguntabas tú, cómo empecé con la comunicación y con el arte. Pues ahora mismo la manera de cerrar el círculo, o dándole un ciclo más al infinito de esta vivencia, es pues precisamente esto, ¿no? Comunicar
y convertirlo en arte, sea escrito, sea en audiolibro, sea cantado y también llevarlo al mundo como tu podcast. Y me daría mucho miedo, tío, el no atreverme del todo, ¿no? A parir mi arte. Produzco mucho arte, me encanta. Pero a ti, ¿qué es lo que ahora te frena de publicar el libro? Yo no sé por qué tengo como un freno bestia a la hora de publicar mi arte, ¿eh? Porque llevo más de 10 años haciendo música, tengo muchísimos álbumes y no los publico, tío. No los publico de momento, pero digamos que, no sé, no hago el arte para... O sea, hago el arte primero de todo para mí, porque lo necesito, porque es que si no sabría llevarlo. No. Me inspira, me inspiro y es un círculo fantástico, vicioso, pero fantástico de mí conmigo mismo. Pero fue un punto como que encontré que el arte era mi resiliencia, era mi paréntesis, era mi oasis. Y lo protegí muchísimo, no quería prostituirlo, no quería... Quizás porque la seguridad que puedo tener conmigo mismo haciendo muchísimos roles profesionales a la que estoy yo conmigo mismo canalizando, sea como sea, pintando, escribiendo o cantando, no lo sé. Voy a seguírmelo trabajando porque esto creo que me hace humano, ¿no? El no entender este por qué no. Lo conseguiré y lo celebraremos en su día, Enzo. Bueno, ahora ese es el trabajo que te toca hacer a ti. A ver si puedes enfrentar ese miedo y puedes publicar tu trabajo. Bueno, yo realmente me veo bastante reflejado con lo que comentas sobre escribir esos pensamientos profundos en tu libro. Yo siempre lo hice a través de la música. Luego lo hice a través de la videografía. Y luego con los años me he vuelto, como por así decir, más profundo. Y ahora este proyecto del podcast simplemente lo estoy haciendo como una herramienta. Ayuda a que otros comiencen a pensar un poco más y sobre todo tratar de buscar en su interior y intentando buscar respuestas de comportamientos o quizás sobre cosas de la vida. Yo realmente me quedo con eso. Simplemente tratar de compartir y abrirme un poquito más. Así que bueno, Gerard, te quiero dar las gracias por haber compartido tu tiempo. Eres de todos los amigos que tengo, eres el más nómada de todos. Creo que eres de los que viene de más lejos y se ha ido más lejos y no sé si eres el que en más países has estado, pero tu ser nómada me gusta porque estés donde estés, tengo una manera de llegar a ti y no egoístamente, ¿no? Más gente lo tiene, ¿no? Entonces sé que estés donde estés y aún cuando no estés, siempre podré estar en silencio y gozar con todas tus experiencias. Gracias, Enzo, gracias. Bueno, ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Os quiero agradecer por estar ahí, por escucharnos, por invertir vuestro tiempo. No os olvidéis de suscribiros a este canal. Nos podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Muchas gracias, un abrazo enorme y hasta la próxima. Espera, que te olvidas de decirles que tenemos página web. Tenéis todos los episodios a partir de ahora en enzojara.com. Sí, que ya podéis parar de decir excusas para no oír el podcast. Que no tengo suscripción premium, que no me gustan las apps. Vaya gente que no valoran nuestro trabajo. Espero que no te hayas dormido escuchando Ecos del Ser. A veces Enzo habla mucho. Bueno, bastante. Pero creo que entre tanta palabra también se cuelan algunas ideas interesantes. Espero que lo hayas disfrutado y no te pierdas el próximo episodio. Chao, pescado.